tenemos como primer expositor al doctor Raúl Acosta Salazar, con el tema efectos sobre la atención de pacientes en áreas críticas por incidentes eléctricos en un hospital general. Doctor Acosta. Muchas gracias. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar. Queremos... Ok. Esta es una visión, visión y es un enfoque básicamente de un médico en relación a lo que ha tenido que ir conociendo y aprendiendo sobre las áreas no estructurales, las líneas vitales de lo que se da en una institución hospitalaria, ¿no? Realmente los médicos a veces le damos poca importancia a conocer cuáles son, digamos, las características y condiciones que tiene que tener un hospital para que pueda funcionar adecuadamente según el nivel y según el servicio que da. Porque un hospital es es una edificación y es un ente realmente vivo, ¿no? Que tiene no solamente una estructura, un esqueleto, ¿no? Que tiene además líneas vitales, ¿no? Que tiene, digamos, un sistema nervioso, un sistema neurológico de transmisión eléctrica, ¿no? Que son las instalaciones eléctricas del hospital, ¿no? Que tiene un sistema circulatorio, ¿no? Digamos, que es las instalaciones, digamos, de servicios de agua, ¿no? Que tiene un sistema digestivo, que es un saneamiento, ¿no? Que es el que va a evacuar todos los productos que genera este ente, digamos, que lo vemos personalmente, así yo lo veo, este ente vivo, ¿no? Y tiene una serie de órganos que a veces los descuidamos y que no, digamos, tomamos la necesidad de observar de que cada uno de estos órganos o estas áreas tiene sus especialistas, ¿ok? Nosotros tenemos en nuestra institución la suerte de contar con un ingeniero eléctrico, con el cual tenemos bastante relación, ingeniero Ernesto Bernal, y que nos ha ido explicando a lo largo de mucho tiempo, digamos, cómo funciona este sistema nervioso, entre comillas, del hospital. Poderle decirle que pocos hospitales tienen un sistema de distribución eléctrica totalmente segura, ni acá ni en el primer mundo. Lo característico de muchos de los hospitales, sobre todo los peruanos, diríamos, y nuestro hospital no escapa a esta realidad, es la sobrecarga, que es la característica común. La expansión no planificada, la obsolescencia de los equipos. A veces nos preocupamos mucho en el equipamiento biomédico, el último ventilador, monitor, los últimos equipos, y no nos preocupamos de cuánto avanza o cómo está nuestra central eléctrica, ¿no? Porque de allí es de donde va a venir la energía que va a hacer funcionar no solamente la iluminación, que es lo que más asociamos nosotros, sino todo lo que es el hospital. Como decía, la expansión no planificada, la obsolescencia, servicios suplementarios, ¿no? Y de puesta a tierra inadecuada o informal, ¿no? Contribuyen a los riesgos que podrían afectar a las personas, en general, personal médico y pacientes, ¿no? Nosotros vemos cómo algunas veces se pueden hacer algunas extensiones, remodelaciones, cambios de sistema, pero pocas veces tenemos realmente cuál es el impacto de eso sobre la energía eléctrica, sobre la carga que va a recibir y el impacto que, digamos, esta mayor adquisición de equipos, en general biomédicos, ¿no? Muy modernos y muy costosos, ¿no? Muchas veces descansan sobre sistemas eléctricos que ni siquiera son básicamente seguros. Sin embargo, casi todos los incidentes eléctricos y los efectos sobre la atención de los pacientes necesariamente se tienen que prevenir, porque quizás uno de los incidentes más frecuentes de los sistemas eléctricos van a ser los cortocircuitos, y de los cortocircuitos pueden nacer conatos de incendios, y de acuerdo a las características de cada uno de estos pueden ocurrir explosiones y algunas condiciones que no solamente van a afectar la estructura, los equipos, etcétera, sino que pueden afectar la salud y la vida de las personas que se atienden o que trabajan en estas áreas donde hay mayor sobrecarga de
necesidades de energía eléctrica, como son las áreas críticas. La restricción inesperada de energía eléctrica, lo que nosotros llamamos apagón, ¿no? El blackout para los americanos, es algo frecuente en nuestro medio. Sin embargo, cuando yo he tratado de ver revisiones dirigidas a la parte médica, qué registros, qué reportes, qué publicaciones existen sobre los efectos que ocasionan restricciones de energía eléctrica, apagones, locales, institucionales o regionales, no se encuentra muchas referencias. Y hemos tenido que acceder a algunas experiencias fuera, ¿no? Para poder, digamos, tener una idea de lo que normalmente existe en lugares donde se reportan. Esta restricción inesperada de energía eléctrica muchas veces se puede acompañar de una falta de soporte de energía de generadores. Y básicamente nos quedamos en una situación en que se corta la energía eléctrica, el soporte de generadores que permiten la continuidad de operación de las áreas críticas no se da, y ahí nos vemos sumergidos en un problema serio, porque la gran mayoría de áreas críticas, consideramos áreas críticas todos los lugares a donde se atienden pacientes o donde se manejan, digamos, equipos e insumos para la atención de los pacientes, digamos, más afectados o de mayores prioridades de atención en los hospitales. Nos referimos a los servicios de emergencia, nos referimos a sala de operaciones, nos referimos a central de esterilización, y evidentemente nos referimos también a las unidades de cuidado crítico, las unidades de cuidados intensivos. Y evidentemente también algunas áreas podrían ser consideradas también críticas, como son laboratorio, donde hay mucha cantidad de equipos, también podría ser radiología, donde podría ser, y algunas otras cosas. Pero básicamente lo inicial es lo que, digamos, tiene un efecto más inmediato sobre la atención de pacientes, sobre los riesgos hacia la salud del paciente y riesgos también inherentes al personal que podría estar en un área afectada. Esta falta de soporte de energía de generador son quizás uno de los incidentes de mayor frecuencia, condición que los pacientes de áreas críticas generan escenarios riesgosos con la afectación y hasta pérdida de vida de pacientes de cuidados críticos. Existe una serie de reportes mundiales en donde incidentes naturales o sociales están generando pérdida de vida de pacientes que al ver afectada el soporte de energía en sus áreas críticas, fallecen. Un ejemplo clarito lo estamos viendo recientemente en los noticieros con la aparición del fallecimiento de muchos pacientes de las áreas de atención en los hospitales venezolanos, ¿no? También tenemos un poco lo que ha ocurrido en algunos fenómenos naturales, desastres naturales, típico los huracanes, típico los tornados, típico las áreas de sismos en donde se queda sin energía eléctrica y donde los pacientes de cuidado crítico, que si bien es cierto no son la gran mayoría de los pacientes de los hospitales, son los que tienen un alto riesgo en el momento en que se pierde la energía eléctrica. Son pacientes que cuestan mucho, digamos, en términos de manejo, no solo de condiciones económicas, sino de todo el esfuerzo profesional que se tiene que poner para sacar adelante un paciente, ¿no?, que está en una unidad de cuidados intensivos, un paciente que está bajo una cirugía de emergencia, ¿no?, y demás cosas que son obvias de comentarlos. La siguiente, por favor. Si nos remontamos un poco los médicos a saber cuántas veces en el año hacemos una revisión de la parte de la evaluación eléctrica hospitalaria de un formulario tan sencillo como es la parte de 3 de líneas vitales en sistema eléctrico, del famoso y conocido índice de seguridad hospitalaria, ¿no?, instrumento muy elemental, pero digamos a nivel de lo que los médicos podemos manejar rápidamente. Revisamos esto al año, probablemente no lo hacemos desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, sobre todo quienes están a cargo de las áreas de cuidados intensivos, de las áreas de anestesiología, sala de operaciones, central de esterilización, servicios de emergencia, ¿no? Y por ejemplo vemos que dentro de la evaluación del checklist, del chequeo que debe hacerse periódicamente
sobre la seguridad de la evaluación eléctrica hospitalaria, por ejemplo, tenemos un punto que es generador adecuado para el 100% de la demanda, ¿no? Estoy seguro que en la gran mayoría de hospitales probablemente los generadores tengan dificultades para alcanzar el 100% de la demanda. Regularidad de las pruebas de funcionamiento en las áreas críticas. Estoy seguro que hace mucho tiempo no se hace una prueba de regularidad de funcionamiento de los generadores en las áreas críticas. El generador está adecuadamente protegido de fenómenos naturales, ¿no? Esa es una pregunta que digamos, tenemos que hacernos. La seguridad de las instalaciones, ductos y cables eléctricos están bien, ¿no? A veces lo observo en una serie de instituciones de salud que en áreas de servicios de emergencia, sobre todo, digamos, existen equipos, existen monitores, existen equipos muy costosos, y a sola visión nada más uno puede percibir que los tomacorrientes ya se notan, ¿no?, en malas condiciones o inclusive fraccionados, o algunos efectos que no cuestan mucho, pero que sí son puntos iniciales de riesgo para, digamos, diferentes condiciones que puedan darse en la atención de los pacientes. Hay, de alguna manera, un sistema con tablero de control e interruptor de sobrecarga y cableado debidamente protegido. Estas son cosas que nos va a explicar nuestro amigo, el ingeniero Ernesto Bernal. El sistema de iluminación en sitios claves del hospital está adecuado, ¿no? Estamos ahí trabajando para eso, ¿no? Los sistemas eléctricos externos instalados dentro del perímetro del hospital, están instalados dentro del perímetro del hospital, ¿no? Hay una serie de cosas que esto tiene un listado, tiene una evaluación, y nosotros podemos darnos cuenta de cuál es el grado de seguridad de nuestras instalaciones eléctricas para las áreas críticas, ¿no? Eso es muy sencillo, y estoy yo recomendando siempre a todos los responsables de las unidades de gestión de riesgo que se acerquen a su área de servicios generales, que se acerquen a los ingenieros, y sobre todo si es que hay un ingeniero eléctrico, y puedan verificar estas situaciones en las que el riesgo más importante de la restricción eléctrica adicional también son los cortocircuitos. El cortocircuito genera un incendio, y hace poco tenemos que lamentar el incidente ocurrido en un hospital muy conocido en nuestro medio, que tuvo que cerrar su sala de operaciones, ¿no?, por un incendio generado por un cortocircuito, ¿no? Eso es, digamos, lo que estamos viendo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿dentro de qué condiciones están asociadas a un apagón, a una restricción de energía eléctrica, ¿no? He tratado de dividirlos básicamente en el tipo de difusión que nosotros conocemos acerca de los fenómenos que afectan, digamos, a las instituciones hospitalarias, que pueden ser fenómenos naturales o fenómenos generados por el hombre. Dentro de condiciones asociadas a la restricción eléctrica, indudablemente inundaciones, ¿no? Nosotros recordamos que en el Niño Costero del 2017, ¿no?, no hubo luz en Piura. Quienes fuimos a Piura, ¿no?, recordamos que no hubo luz en Piura en muchas áreas durante mucho tiempo. He tratado de buscar reportes acerca de qué afectación hubo en los pacientes que estaban en cuidados intensivos de los hospitales de Piura, y no he encontrado ninguno. Y yo puedo dar fe que he estado en ese lugar, y no había luz durante varios días en Piura, ¿no? En algunas otras ciudades debe haber ocurrido lo mismo, en los lugares en Casma, donde se inundó todo el hospital, ¿no? Entonces, inundaciones, que es un fenómeno que lo tenemos a la vuelta de la esquina siempre, ¿no? Huaicos, inundaciones que afectan los servicios de salud, digamos, van a tener un impacto directo sobre el soporte de energía eléctrica, y ahí veremos qué es lo que sigue pasando. Obviamente tormentas en nuestra selva, también hay muchas de esas situaciones. En la selva periódicamente también se va la energía eléctrica, pero estoy seguro que las compañías de energía eléctrica no tienen un reporte asociado a los efectos en la salud. Y nosotros pensamos que eso es fundamental, porque, digamos, pueden ocurrir incidentes en estos cortes de energía que afecten a los pacientes de las áreas críticas. Los vientos fuertes, olas de calor, ¿no? He encontrado entre los reportes que he hecho para la preparación de esta charla que en Buenos Aires hace algunos años, en una ola de calor muy intensa, ¿no?,
digamos, esto sobrecargó, recalentó los sistemas de generación de energía y hubieron apagones en muchas áreas de salud y apagones duraderos, ¿no? Igualmente con los huracanes. Ahora vamos a ver una breve episodio del huracán Sandy que afectó Nueva York, pero también en el Katrina en Nueva Orleans. El huracán pues también generó la destrucción también no solamente de las infraestructuras hospitalarias, sino obviamente también de los sistemas eléctricos y de los pacientes que en ese momento se encontraban en las unidades de cuidados intensivos. Ni qué decir de los terremotos, ¿no? Y obviamente también, entre otras características de las referencias que he encontrado, ¿no? Las tormentas, las grandes nevadas del norte también restringen la energía eléctrica, ¿no? Situación que es obvia por las condiciones climáticas. Dentro de lo que es, digamos, los fenómenos generados por el hombre o denominados antrópicos, ¿no? El terrorismo, ¿no? Muy conocido por quienes tienen más de 40 años acá en la sala, se podrán recordar los apagones, ¿no? Y que sepamos, no recordamos reportes acerca del efecto de estos apagones cuando se iba la luz en los hospitales, en los centros de salud, en las postas, ¿no? Y dentro de ese terrorismo que felizmente ya no nos afecta a esas características, lo fundamental era pues la voladura de torres, ¿no? Y esto era digamos, al inicio una pérdida de suministro de energía eléctrica de varios días y en algunas zonas hasta de semanas. La delincuencia, que algunas veces roba cables, ¿no? También puede dejar sin energía eléctrica algunos lugares, ¿no? Roban los cables justamente para obtener el metal que funden y por una poca cantidad de recursos dejan en riesgo, digamos, instituciones que dan atención a pacientes. Un colapso sociopolítico, la disfunción, digamos, psicosocial más grande que estamos viendo en los tiempos modernos, ¿no? Los apagones venezolanos, ¿no? Venezuela tiene ciudades en que han habido muchísimos días sin energía eléctrica, hospitales a oscuras, ¿no? Hospitales en donde la gente se muere sencillamente porque no funcionaba el desfibrilador, ¿no? Y ahora veremos qué equipos se afectan. Si no hay energía eléctrica, el desfibrilador convencional no va a funcionar, ¿no? Y tendríamos que tener un desfibrilador automático externo con una batería que tiene un costo mucho más elevado, ¿no? Y que evidentemente, pues, no todos los hospitales tienen la cantidad de desfibriladores automáticos externos que deberían de tener para que, digamos, se subsane la contingencia de una pérdida de energía eléctrica. Y así, accidentes en los sistemas de distribución, accidentes que pueden ocurrir, digamos, en las centrales eléctricas, o accidentes externos adyacentes a los hospitales, que es el caso que vamos a tratar al final de la charla y que nos afectó y nos motivó a hacer esta presentación. La siguiente. Sobre los efectos de la energía eléctrica en áreas críticas, hay un listado de cosas que he tratado de condensarlas en la presente, digamos, en el presente slide. Las cirugías de emergencia y los servicios de hemodiálisis están totalmente detenidos, porque sin energía eléctrica no hay iluminación, sin energía eléctrica no funcionan muchos de los equipos, no solo de anestesiología, sino de laparoscopía, bisturíes eléctricos, y realmente podría hacerse, digamos, unas cirugías de emergencia como se hacían antes, pero fundamentalmente la energía eléctrica para todo lo que son las intervenciones quirúrgicas actualmente es fundamental, ¿no? Claro, se podría utilizar algunas otras formas de anestesia, se podría utilizar linternas, en YouTube hay una gran cantidad de videos de gente operando, digamos, como se operaba antes, ¿no? Con cirugías abiertas y con linternas, y cosas que probablemente algunos de nosotros en nuestro internado hemos visto en provincias cuando estábamos en los internados rurales, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, el mal funcionamiento o riesgo de detención de equipos biomédicos de pacientes en UCI es quizás la preocupación más grande del intensivista, ¿no? Monitores, bombas de infusión, ventilador mecánico, servocunas, fototerapias, equipos de fototerapia. Y cuando nosotros decimos, claro, pero estos equipos tienen una batería, la pregunta es, ¿cuál es el periodo de continuidad de operación que tienen esa batería? ¿Las conocemos todos?
sabemos cuánto dura una batería cargada full, nueva, del ventilador que utilizamos, del monitor que tenemos, si es que tiene batería para soporte con restricción de energía eléctrica. En término promedio, la mayoría de equipos no sobrepasa la hora o las 2 horas de batería. Y si tenemos una pérdida de energía prolongada, ya tenemos que prepararnos a manejar contingencias que podrían tener efectos sobre la vida de los pacientes. En sala de operaciones, evidentemente, las máquinas de anestesia, ¿no? Y todos los otros equipos biomédicos que pueden existir, ¿no? Pulsoxímetros, máquinas de gases, etcétera, 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 lo que nos llevaría al escenario de tener que tener, pues, intervenciones como en el siglo XIX-XX, ¿no? Más o menos. En los servicios de emergencia, inadecuado acceso, funcionamiento de equipos de nebulización, aspiración, electrocardiógrafo, desfibrilador. Solo podríamos disponer de un desfibrilador automático externo. Las ecografías, ¿no? Que la gran mayoría no tiene sistemas de batería, ¿no? Son cosas, las ecofaz para shock trauma, ¿no? Son cosas que se verían afectadas. En banco de sangre, ¿no? El riesgo de deterioro de las unidades en conservación, la refrigeración, ¿no? Mire cómo se va afectando, digamos, de una manera pues tan llamativa el funcionamiento de casi todo lo que necesitamos para tratar a los pacientes más complicados, ¿no? Y obviamente laboratorio, esterilización, imágenes pueden estar parcial o totalmente inoperativos, ¿no? El laboratorio podría funcionar de repente con su microscopio a la antigua y hacer el hemograma como se hacía antes, ¿no? Digamos, con algún pequeño grupo o algún sistema de iluminación interno, pero para un hospital eso es totalmente insuficiente. La siguiente, por favor. Entonces acá, digamos, disculpen que el slide esté en inglés, pero ¿qué perdemos cuando se pierde la energía eléctrica, ¿no? Hemos empezado diciendo que sobre la derecha hacia arriba, la luz, la iluminación, el control de la temperatura, ¿no? Si necesitamos aire acondicionado en las unidades de cuidados intensivos, ya no va a haber aire acondicionado. Y si estamos en verano, el recalentamiento del ambiente, el calentamiento del ambiente tiene un efecto sobre el paciente crítico, ¿no? Si estamos en invierno y en algunas áreas donde se requiere calefacción o en áreas del hospital donde hay neonatos que requieren calefacción, ¿no? También, ¿no? Digamos, perdemos un agua limpia o agua en general porque dejan de funcionar las bombas de agua, ¿no? Entonces, si no tenemos un sistema que reinicie rápidamente eso, también se afecta, ¿no? También deja de funcionar los sistemas de alcantarillado y de manejo de residuos sólidos y de todo lo demás que también funcione con energía eléctrica. La reserva de alimentos, ¿no? La refrigeración, ¿no? Digamos, la reserva de medicaciones, de medicamentos, vacunas, sobre todo, insulinas, todo lo que necesita una conservación a ciertos grados de temperatura, ¿no? Y eso se puede, digamos, como se dice, digamos, complicar, deteriorar en espacios de poco tiempo, ¿no? También todas las tecnologías médicas asociadas a lo que es el soporte de la vida, como decía, desfibriladores, ventiladores, etcétera, ¿no? Los mecanismos de seguridad, ¿no? La videovigilancia, ¿no? Se pierde. Y esos momentos de apagones son aprovechados por las personas, de alguna manera, amigos de lo ajeno, para, digamos, también sabemos que en apagones ocurren muchas pérdidas. El transporte también puede verse afectado, ¿no? De alguna manera, la comunicación, las centrales telefónicas o el cargador digamos, la carga que pueden tener equipos que pueden funcionar con baterías que se cargan eléctricamente, ¿no? La calidad del aire y algo importante, la salud mental en apagones muy prolongados. Ustedes verán, digamos, las expresiones, la emocionalidad cuando hay apagón de los niños, de los ancianos o pacientes con trastornos emocionales o psiquiátricos. Y en el caso, por ejemplo, de este psicosocial tan grande del siglo XXI, la situación política de Venezuela, el ánimo de las personas que se encuentran en las áreas críticas sin luz durante varios días, ¿no? Entonces, todos estos efectos se pueden dar, ¿no? A través de lo que es una restricción de energía
en la calidad de atención, digamos, en los efectos sobre la salud de las personas. La siguiente, por favor. También, evidentemente, tenemos que hacer algún tipo de mención acerca de que los generadores de soporte, en el mejor caso, tienen una duración de 8 horas, como máximo, a veces hasta 12 horas quizás. No hay generadores que sean permanentemente un reemplazo, ¿no?, de un corte de energía. Y eso nos lo puede aclarar en la charla nuestro amigo, el ingeniero eléctrico Ernesto Bernal. Y como decía yo, hay afectación de la iluminación, la videovigilancia, el suministro de agua. El sistema de lucha contra incendios no estaba en esta transparencia en inglés, porque el sistema de lucha contra incendios necesita de una bomba, ¿no?, para favorecer la emisión de agua. Y si no hay energía eléctrica y no hay generador que soporte mucho tiempo, no va a haber, y cuando hay alteraciones de la energía eléctrica y cortocircuitos y puede haber incendios, ¿no? Entonces se va generando todo un deterioro a modo de una sepsis progresiva, ¿no?, que avanza cuando no hay energía eléctrica, ¿no?, si lo vemos en términos médicos, ¿no? Y ya lo demás lo hemos, digamos, comentado, haciendo énfasis que en los lugares en donde hay, por ejemplo, sistemas de gestión hospitalaria informatizada, la historia clínica electrónica, hay muchos reportes de cómo se pierde la información, sobre todo para los pacientes en áreas críticas, en los países donde los fenómenos naturales, como huracanes, ¿no?, hacen que la energía eléctrica se pierda durante varios días, ¿no? Y ahí, digamos, no hay un backup en papel, cosa que felizmente para nosotros todavía esa es nuestra salida, todavía tenemos el backup de papel, ¿no? Pero en general todos los sistemas, la internet, la intranet, la historia clínica electrónica, y en general se deteriora, y eso se ve en la parte administrativa, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un escenario que quiero comentarles, que motiva el caso fue la motivación para realizar la presente charla, ¿no? Ahí ustedes pueden ver sobre la mano izquierda, puede apagar la luz, por favor. O sea, el título no ha salido en esta transparencia, pero ahí hay una grúa en la esquina entre Tiziano y Honorio Delgado, una grúa que tiene unas dimensiones bastante grandes y que estaba dando apoyo de construcción a un centro hospitalario privado adyacente al área del hospital de cuidados intensivos. Esa grúa, ¿no?, derriba un poste eléctrico, ¿no?, y se trae abajo, ¿no?, los cables de media tensión del área, ¿no? Esto es un día domingo, es alrededor del mediodía, ¿ok? Un día bastante especial que, digamos, generalmente no ocurren incidentes, o mejor dicho, la velocidad con la que se pueden atender estos incidentes es mucho menor que los días de semana, que de por sí también son complicados, ¿no? Y esos cables que están cruzando son cables de media tensión, los cuales se afectan la energía eléctrica de una buena porción del área, afecta la energía eléctrica de la unidad de cuidados intensivos, y el generador eléctrico del hospital, como lo explicará después el ingeniero eléctrico, no funciona, porque al intentar funcionar hubiera recibido la descarga de energía de media tensión y hubiera quemado, digamos, los equipos, y estos generadores tienen protección para no recibir descargas de energía de media tensión, es decir, de energía de 1000 voltios probablemente o más. Y todo eso produce un incidente que afectó la luz eléctrica en toda el área crítica de cuidados intensivos de nuestro hospital. Afectó el primer piso de cuidados intensivos quirúrgicos, el segundo piso de cuidados intensivos de medicina y el tercer piso de UCI neonatología, sin contar que también afectó el banco de sangre, ¿no? Y eso, digamos, se vivió, digamos, intensamente en la necesidad de conservar todo lo que se pudiera haber perdido en este incidente, ¿no? La siguiente es el día 7 de abril, ¿no? Entonces, el domingo 7 de abril, esto es el caso que motiva esta presentación. Este es un incidente mitigado, es el caso Hospital Cayetano Heredia 2019.
A las 11:56, por red de comunicación interna del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo, el jefe de servicio de la UCI Neonatología informó que se había producido un corte súbito de energía eléctrica, informando que solo disponía de 30 minutos de carga de baterías de los ventiladores y observocuna de los pacientes neonatales. En ese momento, en el área crítica habían 25 pacientes, 10 pacientes de cuidados intensivos neonatales, el 100% estaba en ventilación mecánica, muchos de ellos eran prematuros. En las áreas de medicina y cuidados intensivos quirúrgicos, el 100% en monitoreo, probablemente entre el 70 y 75% en soporte ventilatorio, ¿no? Y o sea, se estaba afectando la vida de 25 personas simultáneamente debido a este derribamiento del poste y corte de energía sin respuesta del generador eléctrico. A las 12:08, el jefe de mantenimiento, ¿no?, informó que la situación se debía a un incidente peligroso generado por una grúa de construcción de los exteriores del hospital en la cuadra 3 de la avenida Honorio Delgado, que estaba en funcionamiento un día domingo y sirviendo a labores de construcción a clínica adyacente, derribando el poste de transmisión eléctrica de media tensión y generando una interrupción total de energía eléctrica, digamos, colocando en riesgo de vida a los pacientes de la torre de UCI, con monitoreo y soporte hemodinámico, 24 pacientes, 10 neonatos y 14 adultos, ¿no? Nuestras, digamos, ocupaciones generalmente en las unidades críticas casi siempre es al 100%. Además de la potencial pérdida de equipamiento biomédico, ventiladores, servocunas, monitores, equipos informáticos, etcétera, se dio esta situación, además del riesgo de vida de los pacientes, porque debido al tipo de incidente no funcionó el generador eléctrico. ¿Ok? La siguiente. Este incidente, digamos, ya en el hospital, digamos, en el que estamos tratando de desarrollar la cultura de activación del plan de emergencia, motivó una activación de un plan de emergencia. Y a través de la red de comunicación, digamos, interna, por red que tenemos todos los que están dentro del grupo de trabajo de gestión de riesgo, se pudo trabajar de alguna manera articulada, orientada a tratar de ver qué hacemos con estos 24 pacientes, ¿no?, que tienen riesgo de vida. Y el espacio de monitoreo de emergencia y desastres convocó a la empresa eléctrica del norte, ENEL, a las 12:10 de la mañana. A las 12:24, felizmente, porque estamos con ellos tratando de generar una articulación permanente por ser, digamos, un servicio fundamental, una línea vital, ¿no? Se constituyeron en menos de 15 minutos. Para esto también, digamos, lo facilitó el hecho de que no había tráfico, ¿no? Era el día domingo, mediodía, ¿no?, y pudieron llegar en 15 minutos, ¿no? Usualmente con tráfico probablemente estuviera demorado más. Llegó ENEL para la evaluación del daño por la grúa constructora a cargo de la obra de la clínica médica. A las 12:30, baterías de ventiladores y otros equipos biomédicos de uso nuevo colapsan en 4 pacientes. Y enfermeras y equipos de guardia comienzan a bolsear, ¿no? Entonces, ahí es donde esta situación, pues, digamos, comienza. Ya se imaginan ustedes, ¿no?, la atención de 24 pacientes simultáneamente afectados por la restricción eléctrica. Servicios Generales emite el informe, posteriormente un informe técnico, el cual evalúa 2 interrupciones que existieron de energía eléctrica en ese día. La primera iniciada a las 11:56, la alerta fue dada a las 11:58, como hemos visto, ¿no?, prácticamente inmediatamente, ¿no?, y fue el corte de energía eléctrica hasta las 17:39 horas, durante 5 horas y 43 minutos. La segunda, digamos, detención de energía eléctrica ocurrió desde las 19:12 horas hasta las 19:27, 15 minutos, porque hubo una afectación total a nuestra institución de 5 horas con 58 minutos, ¿no? Si estuviéramos en cualquier país desarrollado, este incidente generado por una empresa privada a cargo de una atención hubiera tenido que resarcir todo el riesgo que generó, ¿no?, y el cual estamos esperando todavía la respuesta de todos los documentos enviados a las áreas correspondientes. La siguiente, ¿no? La interrupción total de la energía eléctrica, como ahí cuando se ve, ahí se ve el monitor sin funcionamiento. Ahí al costado están revisando el generador, por qué no, digamos, funcionó. La siguiente.
funcionaron las luces eléctricas, se fue la videovigilancia, eso es la entrada del centro quirúrgico, las luces de emergencia, la siguiente, y bueno, entre el plan, digamos, de emergencia activado para poder dar alguna atención, lo que básicamente se ideó fue, obtengamos energía eléctrica, digamos, es cercana a la unidad de cuidados intensivos mediante métodos, digamos, un poco especiales, como ustedes pueden ver, ¿no? Las extensiones de corriente, ¿no? Que probablemente no iban a durar mucho tiempo y no son totalmente seguras. No era factible poder evacuar a los pacientes porque estábamos con todas las salas llenas, estábamos ya en la condición de que los niños que comenzaron a afectarse bolseando fueron llevados a intermedios de unidad de cuidados neonatales y ahí fueron ya colocados sus ventiladores, sus servocunas y demás aparatos funcionantes. La siguiente, ustedes pueden ver ahí, ¿no?, cómo ingresa, ¿no?, las extensiones que felizmente podían darnos y elegir, digamos, entre la ventilación mecánica sobre otros equipos biomédicos, lo principal para los pacientes que se encontraban en ventilación mecánica, ¿no? La siguiente, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cómo se está dando, digamos, energía eléctrica al ventilador de un paciente que se encuentra ahí, ya funcionando ahí por lo que se estaba trayendo energía. Estamos haciendo un bypass de emergencia, ¿no?, de energía eléctrica debido a este incidente. Realmente se generó el movimiento de toda la guardia, se convocó a todo el personal que esté en condiciones de poder dar apoyo a los pacientes de las áreas críticas por si había que bolsear adultos. Felizmente las baterías aguantaron un poco más en todos los pacientes adultos que estaban en ventilación, ¿no? Evidentemente esas cosas, pues, en fotos son una cosa, y digamos en la enfrentación del incidente es otra cosa, ¿no? La siguiente, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver cuando regresa la energía eléctrica, ¿no?, a las 5 horas inicialmente, en donde durante todo ese tiempo que era abril y todavía había un poco de calor, no hubo aire acondicionado, no había una iluminación total del área. Para esto no tengo registros, pero sí nos mantuvimos contacto con la gente de Banco de Sangre, que lo que sí estaba haciendo era la evacuación de sus bolsas de hemoderivados, porque se iban a malograr alrededor de 200 unidades de sangre, plaquetas, ¿no?, plasma y demás productos que son valiosos para la institución, ¿no? A Dios gracias, todo eso pudo, digamos, manejarse por un trabajo en equipo, ¿no?, digamos, la constancia de estar en incidentes externos que hemos visto, los que hemos estado, por ejemplo, en las áreas donde no ha habido energía eléctrica, afuera, en Piura, en Chiclayo y en otros sitios, en la emergencia del Niño Costero, o en algunos otros incidentes antes cuando ha habido terrorismo, ya tenemos, digamos, un poco de manejo de esta situación. Sin embargo, la cantidad de pacientes, las características del incidente, hacía muy complicada la situación, ¿no? La siguiente. Acá quiero que vean un video de un apagón, ¿no?, y cómo se debe de bolsear un paciente neonato de un incidente ocurrido en Colombia. A ver, por favor, el video. Ahí miren la dificultad que tienen, ¿no? Y ahí hay por lo menos 2 personas que están asistiendo al neonato, una que alumbra y la otra que está bolseando. Si tenemos 24 pacientes y en promedio para los 10 neonatos afectados, entre 2 a 3 personas razonablemente entrenadas para manejar esta situación, pues ahí nomás necesitábamos para manejar a los 10 simultáneamente 30 personas, ¿ok? Si nos vamos a los adultos, en los que probablemente tengamos que manejar mayores volúmenes o mayores cosas, probablemente necesitamos entre 3 o 4 personas por paciente, ¿no? Entonces, estábamos hablando de 14 por 4, son 56, más 30, alrededor de 90 personas que tenían que dar vueltas si es que las situaciones y las coyunturas comenzaban a colapsar sucesivamente, no simultáneamente. La siguiente. La siguiente.
Acá he extraído un video breve de la realidad de lo que es el apagón, digamos, prolongado que ocurre en los hospitales venezolanos. Es un video de la CNN en inglés, en la versión en español no lo hemos podido encontrar, pero puedo traducirles lo que hemos podido ver. Puedes arrancarlo, ¿no? Y estos son los pacientes en riesgo durante un masivo apagón en la crisis venezolana. Sí, dele por favor el video, ¿no? Y ahí ustedes vean el hospital, ¿no? Totalmente a oscuras, todavía no es de noche todavía, ¿no? Por ahí se puede ver de repente ahí algunos avisos de algunas luces de emergencia y luz, pero todo a oscuras, ¿no? En forma permanente, donde los médicos deambulan, ¿no? Desmotivados, los pacientes angustiados por la carencia de la energía eléctrica. Mire, este paciente en un servicio de emergencia, al que le preguntan cómo se siente, y él le dice, preocupadísimo, porque probablemente no funcionan los aparatos, no hay agua, ¿no? Estamos en condiciones pues muy precarias, no hay limpieza, ¿no? Y miren la expresión de la persona afectada por días de falta de luz eléctrica, ¿no? Ustedes ahí pueden verificarlo, ¿no? Y la persona, el entrevistador trata de consolar al paciente, ¿no? A los mejores estilos no hay bombas de infusión, ¿no? Porque no hay energía eléctrica, y acá en esta sala, digamos, a lo más ha podido establecer un solo monitor al fondo para un paciente, el más grave, ¿no? Y el ventilador funcionando parcialmente o sin funcionar. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en estos momentos en esta característica digamos, de apagón permanente. La siguiente. La siguiente. Y este es el caso muy mediático para la prensa americana que representó el huracán Sandy. El huracán Sandy afectó uno de los hospitales más grandes de Nueva York y una de las unidades de cuidados intensivos más grandes del área donde afectó. Y tuvieron que, como van a ver a continuación, la evacuación de adultos y sobre todo el grupo de neonatos, en que era tanta la cantidad de pacientes de cuidados intensivos que había que evacuar porque se detuvo totalmente el soporte de energía eléctrica, la energía eléctrica, que tuvieron que utilizar todo el recurso, todo el personal habido para poder ir evacuando a áreas un poco más seguras y sacarlos a hospitales donde sí había energía eléctrica, a pacientes críticos, pero sobre todo a neonatos. Y toda esta situación se da en situación de lo que es la unidad de cuidados intensivos neonatales, e inclusive hay muchos reportajes sobre ellas y consideran unas heroínas las enfermeras de UCI neonatología porque lograron salvar casi 25 niños neonatos en unidades de cuidados intensivos, aparentemente con casi nulo fallecimiento, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, el video? Acá el reportero lo que está, digamos, describiendo es la situación de cómo las enfermeras van utilizando en ese momento los ambúes pediátricos con sus elementos para bolsear a los pacientes, ¿no? Y activan lo que ellos llaman el código rojo para evacuación de pacientes de área crítica, ¿no? Ahí está totalmente a oscuras todo, y miren arriba las luces, esas linternas, están en las unidades de cuidados intensivos evacuando a los pacientes. Ahí están saliendo los pacientes de las áreas críticas para ser llevados en ambulancias a otros hospitales donde tenían energía eléctrica. Miren la cantidad de ambulancias en fila para recoger a los pacientes, ¿no? Estos son hospitales de más de 1.500 camas, ¿no? Ahí está este médico, explica todo lo que pasaba en relación a cómo se tuvieron que organizar, y acá tienen a la enfermera, ¿no? Bolseando a un niño y casi 3 personas encargadas de ese neonato, y ahí la enfermera bolseando al niño y cubriéndolo, ¿no? Ahí lo que dicen las enfermeras, empezaron a dar bolseo, ¿no? A los niños, ¿no? Y esta es la unidad de cuidados intensivos neonatales, donde fueron llevados a 9, estaban en el piso 9, tuvieron que bajar 9 pisos a los pacientes. Ahí inclusive hasta camillas de adulto tenían que usar para este niño, porque ya no había, digamos, mayor, y ahí ven ustedes la cantidad de gente que por cada paciente se tendría que hacer, porque tienen que llevar las bombas de infusión, el monitor, el ventilador de transporte. Ahí están bajando por las escaleras, arrastrando a un paciente,
en una especie de, digamos, cobertor en el que se mete al paciente para bajarlo por las escaleras porque no funcionan los ascensores, ¿ok? Entonces ya se imaginan todas esas situaciones que se viven. La siguiente, por favor, creo que ya estamos por finalizar. La siguiente. Este es el huracán Sandy de octubre del 2012. Acá una experiencia personal en el Hospital Cayetano Heredia. Evacuación del área de emergencia por un conato de incendio ocurrido en el año 2014, lo cual nos puso a trabajar en el sistema de comando de incidentes de salud, en ese tiempo con la doctora Mesa, la actual directora nacional de DIGER, y veamos que para nuestra realidad, ¿no? No lo hicimos nada mal porque evacuamos 53 pacientes del área de emergencia a un área aledaña en el servicio de traumatología. Puede pasar el video, ¿no? Y ustedes van a ver ahí la gente que ya está esperando, ¿no? El tránsito, y tuvimos que ir evacuando según necesidad, priorizando a los pacientes más comprometidos, pero también con alto grado de recuperabilidad, que son los criterios que se utilizan. Entonces ustedes ven ahí a toda la gente, ¿no? Afuera, ahí se está haciendo, digamos, tomando la información para ir eligiendo qué pacientes van primero, sacando los equipos, todo el equipo movilizado, ¿no? Algunos mirando, ¿no? Siempre hay gente, ¿no? Pero ahí ven cómo se va sacando por cada paciente casi 3 o 4 personas, ¿no? Eso es Cayetano Heredia, octubre del 2014, ¿no? Con esta evacuación de 53 pacientes no tuvimos ninguna pérdida que lamentar, felizmente, ¿no? La rapidez de acción es muy importante en esta situación. La siguiente. Y bueno, la siguiente. Finalmente, ya desde hace algunos años, ¿no? se menciona que la evacuación de las unidades de cuidados críticos son un indicador de calidad de atención, porque eso tiene que ver un poco con la reacción, la respuesta a un incidente que va a poner en riesgo la vida de muchas personas, ¿ok? Y existen ya referencias tan claras como esta referencia española del 2010, en que el plan de evacuación de la unidad de cuidados intensivos es un nuevo indicador de calidad. Realmente estamos nosotros tras la consecución de un plan de contingencia de restricción de energía eléctrica en cuidados intensivos, porque estamos viendo que este riesgo es muy alto en la gran mayoría de instituciones y hospitales, y probablemente nuestro mejor aliado va a ser la empresa, digamos, distribuidora de energía, porque tiene que tener su equipo, el equipo que a veces pudiera no contestar, totalmente identificado para que se apersone lo más rápido posible a evaluar la contingencia que puede poner en riesgo la vida de los pacientes. La siguiente. Así, ¿no? Y acá tenemos, digamos, para las áreas críticas, ¿cuál es una clasificación de los grupos para evacuación? Tomando en cuenta desde el soporte total salvo reanimación cardiopulmonar, pasando por una serie de situaciones de diferentes tipos en cada uno de los pacientes, para medidas invasivas condicionadas, sin medidas invasivas consensuadas, sin incorporación de nuevas medidas, etcétera, hasta llegar a la muerte encefálica de pacientes que pudieran estar en las unidades de cuidados críticos y que están, digamos, a la espera o del fallecimiento del trasplante de órganos. Acá se tiene que priorizar, ¿no? Y esa es la organización del plan, quienes son los más recuperables inicialmente, como en toda contingencia de un incidente severo, ¿no? Y, digamos, actuar lo más rápido posible, teniendo todos los insumos, organización y elementos que requiere un plan de contingencia, para lo cual esta es la primera vez que tenemos que manejar una coyuntura que fue un poco ardua y compleja, ¿no? La siguiente. Y evidentemente, pues, ¿no? Existen una serie de documentos, este es el del FEMA, en el que tenemos que evaluar nuestros riesgos eléctricos, tenemos que desarrollar el plan, tenemos que evacuar, ¿no? El área de una manera razonable cuando es una coyuntura, digamos, focalizada en los pacientes más graves, ¿no? Y después la recuperación de todo lo que se da. Y esta, pues, son lecciones como el coquito, de 1, 2, 3, ¿no? Estamos nosotros probablemente empezando la lección 1, ¿no? Por una experiencia que felizmente pudimos sacar adelante, ¿no?
Nada más, eso es todo. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, algún aporte, mientras esperamos ya la preparación de nuestro amigo el ingeniero Ernesto Bernal para la segunda charla, si que hay alguna pregunta. En las situaciones que se han dado el corte de fluido eléctrico, mucho han ayudado las extensiones. Y la supervisión, las enfermeras se han visto en la necesidad de poder pedir a los diferentes servicios que tienen. Entonces, se han mandado documentos por los servicios para que servicios generales mande a confeccionar, porque sí de algo sirve, al menos en esta vez funcionó. Pero ocurrió domingo, muchos no facilitaron como la primera vez todo, ¿no? Entonces hubo bastante demora en eso. Sala de operaciones tiene, se le quitó todo y a otros servicios. Sería bueno que se confeccione uno con esos cables resistentes, gruesos, para que puedan soportar. Ese sería el aporte. Gracias, licenciada. Sí, eso como parte de lo que contempla el presupuesto por resultados en la área de seguridad físico-funcional, ¿no? En la parte eléctrica estamos valorando esta nueva situación que no se había presentado y que no estaba planificada del día anterior, pero sí, efectivamente, que no solamente es la extensión, no solamente son los cables, son los tomacorrientes, son los sistemas de protección anti-cortocircuito, ¿no? Algunas mejoras, ya nos va a explicar el ingeniero Bernal, los UPS, ¿no, ingeniero? Que son los que siguen dando, digamos, energía permanente todavía un tiempo más, pero cuando es esta situación así múltiple y con riesgo de vida de 24 pacientes, es realmente una situación compleja y es una situación difícil, ¿no? No sé si hay otra pregunta. Acá nuestro amigo presente dice, ¿qué significa bolsear? Los pacientes que tienen algunas condiciones de salud en las cuales no están en la capacidad de respirar adecuadamente, lo apropiado es que estén sometidos a lo que se denomina ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un procedimiento complejo que se realiza en todas las áreas críticas en las que se coloca un tubo por la tráquea y una vez colocado el tubo por la tráquea, asegurada la vía aérea, así se denomina, por donde ingresa, digamos, el aire y el oxígeno, se coloca un aparato denominado ventilador, que es el que le va a dar la respiración periódica y con las características que necesita el paciente. Cuando no tenemos a la disponibilidad inmediata un ventilador, o estamos preparando un paciente que está comenzando a deteriorar su, digamos, su estado respiratorio, existe un aparato que se denomina respirador o bolsa respiradora, ¿no? Que es un aparato que mostraba el periodista en el video del huracán Sandy. Ese es pequeño para pacientes neonatales, y esta bolsa, digamos, emite una cantidad de aire por cada presión que se le da. Entonces, el término, de ahí en inglés también utilizan ese término, el bag es bolsa, y el bagging es bolseando, ¿no? Y de la bolsa, el darle aire, digamos, con un aparato y una máscara que se coloca en la área en la parte de la cara, que abarca nariz y boca, eso es darle aire. Entonces uno puede bolsear un paciente inicialmente cuando hace una complicación respiratoria por algunos minutos, pocos, mientras que se soluciona y se lo deja en un respirador. Pero horas es medio complicado. A uno podemos hacer como era en los tiempos del terrorismo, en lo que no había energía eléctrica y cosas, y los pacientes necesitaban ser bolseados, ¿no? Podíamos hacer cola los internos, los alumnos de últimos años de medicina, durante horas, a uno. Pero a 24, a pacientes tan complicados como niños pequeños, recién nacidos, es toda una técnica y toda una preparación del equipo de cuidados neonatales, que en este caso lo realizó. ¿Ok? No sé si hay otra pregunta. Sí. Doctor, nos saluda el licenciado Alejandro Limache, proveniente del Hospital Carrión, nivel 3.1 también, y estamos en la misma intensidad de este problema que subsiste por la antigüedad de nuestros equipos. Y lo que nosotros a veces podríamos ver, y de repente en la área de servicios generales nos van a complementar,
Nuestros grupos electrógenos, de alguna forma, si no lo tenemos, vamos a tener que depender directamente de la luz eléctrica del proveedor. Y si tenemos un grupo electrónico, buscar la forma que automáticamente pueda suplir la emergencia, especialmente para estas áreas críticas. Pero para ello hay que dosificarlo por los equipos biomédicos que tenemos y que son carísimos, y asimismo por la corriente que de alguna forma va a hacer el traspaso o el cambio, va a venir con una intensidad un poquito más subida, y donde nuestros equipos delicados puedan sufrir alguna, si se puede decir, se puedan descalibrar. Y para ello es necesario que en ese tipo de eventos nuestros ingenieros biomédicos o los ingenieros electrónicos deberían estar pendientes, ¿no? Si fuera la necesidad. Solamente una acotación. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros contamos con un generador específicamente destinado para cuidados intensivos, pero acá el incidente tuvo una característica que lo explicará de repente mejor el ingeniero Bernal. Lo que se cayó no fue la línea de alimentación eléctrica convencional de 220 voltios. Lo que se cayó y afectó, ¿no? Eso eran líneas de tensión mucho más alta. Y eso, si digamos el generador hubiera arrancado, según lo que nos va a explicar el ingeniero, probablemente hubiera afectado, no descalibrando, sino quemado todo el equipamiento biomédico, porque ya no había forma de, por eso estos equipos generadores tienen estas protecciones para evitar quemar, digamos, aparatos eléctricos cuando la carga viene muy alta, y acá cuando regresan no es un poquito más de 220, sino carga media, como me explicó el ingeniero, es alrededor de 1000 voltios o más, ¿no? Entonces, ese específico incidente que probablemente, de repente, si usted lo comenta con su ingeniero eléctrico de ahí del hospital, se va a dar cuenta que es bastante complejo, ¿no? Y probablemente allí, digamos, claro, todo lo que usted dice es lo que hacen nuestros ingenieros biomédicos, ingenieros eléctricos, pero este incidente específico, que lo va a explicar mejor el ingeniero Bernal, es justamente lo que generó lo complejo de la situación, porque generador había, el generador es nuevo, el generador estaba funcionando y recientemente probado, que pocos días antes del incidente. El asunto es que esa grúa, que no tenía por qué estar allí, porque habría que revisar si una grúa de esas características puede entrar a una calle que no es una avenida grande, ¿no? Se trajo abajo los cables de mayor contenido de energía, ¿no? Ahí es donde estuvo, digamos, lo complejo del incidente, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para sí? Bueno, buenos días, doctor. Disculpe, mira, lo que particularmente de repente es una sugerencia, porque mira, nosotros, soy la coordinadora de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como usted sabe que todo, no toda entidad cuenta actualmente con una unidad de gestión de riesgos. También sabemos la situación, la que estamos atravesando todo lo que es el sector de salud. Entonces, yo considero que creo que dentro de la gestión de riesgo deben de proveernos o tener acondicionado lo que son los resucitadores manuales, ¿no? Linternas, porque no tenemos. Entonces, dentro de los servicios, las peticiones se hacen a través del departamento, pero lamentablemente la situación económica que atraviesan todas las instituciones de salud no nos permite esto. Entonces, si se da una situación como esa, ¿qué hacer? ¿A dónde recurrir? Porque no contamos con la cantidad, la dotación adecuada de resucitadores manuales, tanto en todas las UCIs y en todos los servicios, ¿no? O sea, yo no sé qué plan tiene usted con respecto a esto. Si bien es cierto, no es el tema de la charla, lo que quiero decirles es lo siguiente: no existe planificación, ¿ok? Porque nos hacen de conocimiento de las necesidades cuando ocurre, digamos, la necesidad. Los presupuestos se entregan un año antes y las necesidades tienen que conocerse máximo entre octubre y noviembre del año anterior, porque si no, no se puede programar, no se puede planificar. Entonces, no es de que usted tiene una necesidad en este momento, a menos que estemos en un desastre, ¿no? Y eso significa gestión de su unidad, gestión de su servicio, gestión de ustedes.
informes que deben hacernos llegar, no cuando ya colapsó el ambú, la bolsa, sino cuántas horas ha funcionado y cuántos días, cómo están sus tarjetas de mantenimiento preventivo de los equipos e insumos. ¿Ok? Entonces, que no es el motivo de la charla, ¿no? Pero la situación es diferente. ¿Ok? Porque para eso, ¿no? Hay, digamos, que planificar. Nosotros, para este año, tenemos que evaluar, ver una serie de contingencias que son frutos de la no presentación de las necesidades. Por eso el cuadro de necesidades, ¿no? Va junto de un plan de manejo, de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual no nos los hacen llegar. Entonces existe todo un trabajo administrativo que adicionalmente lo podemos conversar en otro momento, pero que no está referido específicamente, exclusivamente a la Unidad Funcional de Gestión de Riesgo, que es quien lo maneja, porque esos equipos deben de salir por otro presupuesto, porque gestión de riesgo tiene metas físicas, metas presupuestales que están claramente definidas. A la licenciada Amparo, que está a su costado, le hemos facilitado linternas en el momento apropiado, porque las tenemos, ¿no? Y, digamos, esa situación forma parte de todas las reuniones en las cuales necesitamos coordinar para que eso, digamos, esté, digamos, manejándose más que reactivo como preventivo. Entonces, lo del próximo año lo deberíamos estar conversando ahora. La coyuntura y la contingencia de ahora la podemos conversar para ver, pero, digamos, tiene razones por las cuales no se ha gestionado. ¿Ok? Esta es la última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy la arquitecta Licas del Programa Nacional de Inversiones en Salud. Estoy verificando un poco la casuística que tienen ustedes acá en la Cayetano. Es cierto, la intervención siempre tiene que tratar de ser prospectiva más que reactiva. La Política Nacional de Hospitales Seguros identifica que las actividades y las acciones tienen que ser transversales, tanto en DIGER, infraestructura, etcétera, para la prevención. Por ejemplo, en la norma técnica y la misma política nos especifica 3 acciones en este caso. La unidad de cuidados intensivos debe ser un área de refugio, es decir, un área donde se trate que no se generen incendios y que sobre todo no se propaguen el resto de la edificación. Eso implica una acción infraestructural. Lo otro es que tiene que haber una capacidad autónoma del grupo electrógeno. Seguramente los ingenieros que van a poder exponer posteriormente lo van a decir, pero es necesario que se intervenga en eso porque, como usted mismo dice, ¿no? Hay apagones, etcétera, y los más perjudicados son los pacientes, justamente. Entonces, en ese sentido, todo lo que tienen que ser necesidades de los servicios es algo que tienen que alcanzarles a ustedes en el área de dirección de gestión de riesgos, para que también tengan conocimiento y puedan en ese sentido pedir el presupuesto, transversalmente coordinar con otras áreas y hacerlo anticipadamente, ¿no? Porque sabemos que los establecimientos hospitalarios de este tiempo de años de construcción, pues simplemente no cumplen la norma y ya están desfasados, no hay mantenimiento, no hay dinero, es una realidad tristemente del mismo. Eso como una pequeña acotación, ¿no? A lo que están diciendo, que me parece bastante interesante, sobre todo en lo que es evacuaciones, porque otra cosa que no se toma en cuenta es que las evacuaciones normalmente las desarrollamos para lo que vendría a ser, no sé, un sismo, pero en este caso, cuando hay un apagón, de todas maneras tenemos que evacuar a la gente, haya o no haya áreas de refugio, lo que implica que los anchos también de los pasadizos de evacuación tienen que ser los necesarios, y eso también es otra intervención infraestructural. Gracias. Sí, muy claro. Como usted sabe, digamos, por la parte de infraestructura, la gran mayoría de hospitales actualmente en funcionamiento tienen necesidades de infraestructura que no están en las nuevas normas técnicas de construcción, ¿no? Entonces, eso es parte de todo un problema un poco complejo, ¿no? Ok. Gobierno del Perú. El Perú primero.